Bienvenidos a los que nos visitan por primera vez, segunda vez, tercera vez y los que ya están por cuarta vez ya son de casa. Amén. Así que en esta mañana yo quisiera entrar de lleno al tema porque cometí un grave error y fue no cargar mi computadora, así que lo poco que tengo espero que me alcance para poder llegar hasta el final. Si no, pues de todas maneras no se preocupe, ahí hay Biblias, ¿verdad? Para poder continuar. Nosotros hemos estado hablando y hablamos ya el día viernes sobre el tema que yo titulé portadores de fe. Y se recuerda que analizamos o hemos estado analizando Hebreos capítulo 11. Y yo quisiera que pasáramos entonces o que continuáramos más bien en Hebreos y que pudiéramos ir a tal vez el verso 2 y el 3, si es que el Señor nos lo permite, ¿verdad? Llegar a esas instancias, pero vayamos entonces a analizarlos en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor en el verso 2, Hebreos 11:2. Tal vez aquí no me voy a detener tanto porque creo que es un poquito más fácil de entender, aunque habría mucho que hablar, pero creo que no nos vamos a detener tanto en esto, sino en el verso 3. Amén. Dice la palabra del Señor en Hebreos 11:2, porque por ella, es decir, por la fe, ¿verdad? Ya estuvimos hablando acerca de la fe, estuvimos hablando acerca de... ¿Cuántos no vinieron el viernes, hermano? Perdone, pregunta. No para regañarlo, ¿va? Sino para ponerlo un poquito al día nada más. Así que si me levanta su mano se lo voy a agradecer. Quienes no vinieron el viernes. Amén. Entonces, quienes no vinieron el viernes, si gusta, los hermanos le pueden dar la prédica completa, solo es necesario, lo único que hemos solicitado de ustedes es que traiga un CD en blanco y más bien dos, ¿verdad? Uno para que se lo graben y el otro para que se quede, de tal manera que si alguien más lo necesita, entonces se lo podamos dar. Esa sería la única contribución. Si quiere traer más de dos, pues gloria a Dios, ¿verdad? Qué bueno. Si no, también puede traer una de las memorias, ¿verdad? Para que se lo graben y usted lo puede ir oyendo si tiene MP3 en su carro. La situación está en que hablamos acerca de la fe y estuvimos hablando sobre la pregunta, porque esta es la pregunta clave que nos llevó al desarrollo, nos está llevando al desarrollo de esto, que está en Lucas capítulo 18, versos 6, 7 y 8. Y se lo leo, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Tendría que leer desde el 1 hasta el 5 para entender que es una parábola que el Señor está hablando acerca de un juez injusto y una viuda que le está pidiendo que le dé pues justicia, ¿verdad? Y aquel hombre se molesta, o más bien antes de que se moleste, dice él que le va a hacer justicia, y entonces el Señor les dice a los que le estaban oyendo, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Y entonces verso 7 habla, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Entonces hablamos de los escogidos, que no es lo mismo que el conglomerado que es llamado, porque la Biblia dice, son muchos los llamados, pocos los escogidos, y dentro de ellos espero que nosotros estemos, ¿verdad? Dentro de los escogidos. Entonces, dice el Señor, ¿acaso no Dios hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Es la pregunta, y el verso 8 dice, os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, es decir, en su retorno, en su venida, Él habla y dice, como Él se va a llevar a los escogidos, porque esa es la justicia de Dios, sacar a los escogidos de las tribulaciones, de lo que viene, de las cosas terribles que vienen sobre la tierra, del juicio de Dios, del día de Dios, porque aquí se está hablando del día de Cristo, no del día de Dios. Amén. Entonces, hablar de los escogidos es hablar también de los justos.
Entonces la Biblia dice que el justo es apartado del mal, así que nosotros entonces estamos o deseamos ser parte de esos que van a ser apartados del mal, de todo lo que viene. Vienen días cuales nunca han habido, dice la palabra, desde el día en que el hombre habita en la tierra. Entonces, la pregunta es esta, cuando el Señor Jesús se refiere a que cuando venga nuevamente, la pregunta es, ¿hallará fe en la tierra? Esa es la pregunta básica. ¿Hallará fe en la tierra? Entonces, hágame un favor, pregúntele al que tiene al lado suyo, ¿hallará fe él en la tierra? Cuando vuelva, ¿hallará fe él en la tierra? Entonces, usted y yo deberíamos de responder, ya lo dijimos, que sí. Porque lo importante, lo interesante es que nosotros nos estemos llenando, podamos producir, o más bien, dejemos que se produzca en nosotros esa fe. Porque eso es lo que el Señor está diciendo. Le voy a hacer justicia a los escogidos, pero en esos escogidos lo que tiene que haber es fe. Y entonces, a partir de ahí empezamos a analizar Hebreos 11:1. En adelante tenemos que analizar todo Hebreos 11 y empezamos diciendo que la fe, hablamos de la certeza, hablamos también de la convicción, ya lo desarrollamos todo, usted puede pedir entonces ahí la prédica y por ello quiero avanzar hacia el verso 2 también. Dice la palabra del Señor en el verso 2, porque por ella, ya dijimos que es por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces, cuando hablamos de alcanzar, y sería eso, ¿qué otra cosa se hace? ¿Qué hay en la fe? ¿Qué es lo que la fe o hacia dónde nos lleva la fe a nosotros? La fe nos lleva a alcanzar. Esa es la situación. No solamente a dar, sino a alcanzar un buen testimonio. Cuando se habla, claro, hay que darlo, pero se alcanza o se da cuando se ha alcanzado, ¿verdad? Usted no puede dar algo que no tiene. Entonces, primero hay que tenerlo para poder darlo. Así que hay que alcanzar la fe. Ahora, el buen testimonio, por medio de la fe. Entonces, la fe es la que nos hace a nosotros que podamos alcanzar ese buen testimonio. Y la palabra alcanzar buen testimonio es la palabra martureo, que es del griego 31:40. Si usted quiere revisarlo, ¿verdad? En el Strong Concordance o también en el Vine o en cualquier otro de los diccionarios que usted puede escudriñar. Y entonces dice martureo. La palabra martureo significa dar testimonio. Y en su voz pasiva, tener un buen testimonio de parte de otros. Por eso es que se traduce aquí en Hebreos 11:2 como alcanzar un buen testimonio. Entonces, hermano, nosotros como mártires, porque la palabra martureo es de donde se refiere la palabra mártir en el español. Claro, hemos hablado que mártir, de alguna manera, es aquel que llega a morir, que se sacrifica, o que es muerto por un ideal, se habla de eso, ¿verdad? Por un ideal o por algo que piensa. Entonces nosotros como mártires del Señor, lo que tenemos que hacer, hermano, es sacrificarnos, porque fíjese que para dar un buen testimonio, usted y yo tenemos que sacrificarnos. Nos tenemos que sacrificar de muchas cosas. Por ejemplo, usted y yo, hermano, no podemos ser como los del mundo, no podemos actuar como los del mundo. Cuando hablo de los del mundo, estoy hablando de aquellos que o no creen o se han apartado y que siguen haciendo las cosas como les ha sido enseñado a través de los sistemas o del sistema que se mueve en el mundo. Por ejemplo, usted sabe que cualquier cosa que lleve al pecado, hermano, es una enseñanza del mundo. Digamos, si la gente que fornica, la gente que adultera, la gente que vive en pleitos, la gente que vive enojada, la gente que vive, ¿qué más? Mintiendo, la gente que roba, etcétera. Todo eso es una enseñanza del mundo. Es una enseñanza del sistema mismo. La gente que defrauda es una enseñanza del sistema.
Entonces nosotros, hermano, tenemos que sacrificarnos, tenemos que ser mártires para alcanzar ese buen testimonio. Y no es fácil. Porque yo pregunto, ¿cuántos de aquí tienen por lo menos unas 5 horas? O bueno, lo voy a decir así mejor, 24 horas de no mentir. ¿Se da cuenta? Entonces, nosotros tenemos que sacrificarnos cada día para no mentir. Es decir, para cada día reducir en nuestras vidas, hermano, el no tomar esa enseñanza del mundo, esa manera del sistema. Yo voy a hacer tal vez otra pregunta, ¿verdad? En esta quizá algunos salgan aprobados, quienes tienen por lo menos unas 24 horas, es decir, un día de no enojarse. Yo pensé que más de alguno, probablemente, ¿verdad?, iba a salir aprobado, pero veo que no. Entonces, dése cuenta que todavía nosotros tenemos en nuestra vida, hermano, una influencia muy fuerte del mundo. No, hermano, pero si somos cristianos, sí, pero la influencia del mundo no se refiere a que yo salgo y me voy a pecar con cosas visibles, porque, digamos, nosotros concebimos el pecado como cosas graves, ¿verdad? Así que todo el mundo dice, qué sé yo, mató a alguien y ese pecó. Sí, pero tanto como el que mata como el que miente es pecador. Como el que se enoja es pecador. Porque incluso el que se enoja, hermano, muchas veces mata a su hermano sin necesidad de darle un solo balazo. Entonces nosotros, hermano, por ejemplo, decirle cabeza hueca o estúpido o tonto, dice la palabra del Señor, es como matar al hermano y ser reo del infierno. Así dice la Biblia en Mateo 5, si quiere vaya a verlo, para que no diga que yo estoy diciendo algo que no está en la palabra. Entonces nosotros necesitamos, hermano amado, ir cambiando esa situación. ¿Por qué? Ir muriendo, porque si ser un mártir es morir por un ideal, morir por una causa, entonces, ser sacrificado por aquella situación, nosotros debemos de sacrificarnos, ser mártires para alcanzar buen testimonio. Y eso solo lo hace la fe. Porque yo puedo creer y yo quiero creer que a través de la enseñanza de la palabra yo voy a poder dejar todas esas cosas que no le agradan al Señor. Aunque usted no lo crea, se puede dejar de mentir, hermano. Aunque usted no lo crea, se puede dejar de ser, digamos, una persona violenta. Pero si nosotros nos aferramos a lo que la palabra que nos forma en la vida, la fe, lo podemos hacer. Pero se necesita, obviamente, certeza y convicción. Ya lo hablamos el día viernes. Entonces, esta fe nos lleva a nosotros a alcanzar, a ser mártires. No van a creer que ser mártir es solamente, por ejemplo, como los hermanos que están siendo sacrificados allá en el Medio Oriente. Ellos son mártires, claro, literalmente, ¿verdad? Porque están muriendo por causa del Evangelio, por decir que creen en Cristo Jesús y los están decapitando. También eso está escrito en la palabra, ¿verdad? Creo que es el 5º sello, si no estoy mal, ahí en Apocalipsis. Entonces, la situación es que nosotros, hermano amado, necesitamos ser mártires también. Y para ser mártir, entonces usted y yo tenemos que morir cada día. A dejar las cosas del mundo y empezar a tener un buen testimonio, alcanzar un buen testimonio. Ahora, el testimonio no se alcanza por lo que yo diga, sino el testimonio se alcanza por lo que los demás dicen. Digamos, usted puede decir, no, hermano, viera que yo tan bien portado que estoy. Está bueno, si yo pienso que usted es bien portado. Si se le mira la cara al que tiene al lado suyo, se va a dar cuenta que solo las alas y la aureola le faltan nada más y a volar, ¿verdad? Y entonces, hermano, nosotros, fíjese que si así fuera, deberíamos de sentarnos con su esposa y sus hijos y preguntar, ¿verdaderamente está bien portado? ¿Verdaderamente tiene un buen testimonio? Ellos son los que van a decir. Es decir, los de afuera y los que están alrededor de nosotros, por ellos es que nosotros alcanzamos más bien, por ellos, o ellos dan a entender o a conocer el buen testimonio que nosotros tenemos. Pero eso se alcanza a través de la fe. Eso se alcanza a través de creer. Eso se alcanza a través de que yo tenga esa convicción y esa certeza de que puede haber un cambio en mi vida.
y de que yo puedo ir muriendo. Ahora la pregunta es, ¿cuántos quieren alcanzar ese buen testimonio? ¿Cuántos quieren alcanzar? ¿Cuántos queremos alcanzar ese buen testimonio, hermano? Yo creo que todos lo desean, pero debemos de entonces nosotros, hermano, cada día morir. Porque es un batallar entre el deseo de la carne, del mundo y del diablo contra el deseo del espíritu, para que las cosas de la palabra se hagan una vida en nosotros. Y no es fácil. Por eso le decía el apóstol Pablo a Timoteo, y lo vuelvo a repetir, pelea la buena batalla de la fe. Entonces quiere decir que sí hay que meterse a una guerra. Sí hay que meterse, no necesariamente tiene que ser contra demonios, hermano. Sino que es contra nosotros, la influencia que hace el mundo en nuestra vida. Porque recuérdese que usted y yo todavía tenemos carnita, ¿va? Todavía hay en nuestros miembros, dice el apóstol Pablo, una ley que combate contra el pecado. Entonces, solamente se va a lograr alcanzar cuando nosotros estemos muriendo a esas leyes que están puestas en nuestros miembros. Entonces, por ejemplo, si usted y yo vamos a mentir, porque qué fácil es mentir, hermano. Fácil es mentir. Y entonces, ya vamos a decir una mentira, y en eso el Espíritu nos recuerda, no mientas. Di la verdad. ¿Sabe por qué? Porque la verdad nos hace libres. Mire, preferible, como dice un refrán popular, ¿verdad? Es mejor un rato colorado que 100 descoloridos. Porque fíjese que la situación está en que si usted miente, sobre esa mentira tiene que construir otra. Y sobre esa otra, y sobre esa otra, y sobre esa otra, y sobre esa otra. Y entonces, hermano, es como poner un edificio sin fundamento. Y cuando lo descubren, hermano, el tamalazo que se va a dar va a ser mucho más duro. ¿Por qué? Porque fue subiéndose sobre sus mismas mentiras y sobre sus mismas mentiras, y cuando siente alcanza una estatura y lo descubren. Y es como que le agarraran el ladrillo de hasta abajo y solo lo quitan y ¡boom! Se cae todo. Y entonces, obviamente, la vergüenza es mucho mayor. Pero si nosotros nos acostumbramos a decir la verdad, a hablar con la verdad, aunque haya momentos de dificultad en nuestra vida, por esa verdad, pero ¿sabe qué? Va a ser un momento tal vez bochornoso, en el que quedamos mal, en el que nos sentimos mal, pero vamos a salir bien librados y entonces vamos a estar libres de acusación alguna. Y eso no es fácil, yo sé que eso no es fácil. Entonces nosotros necesitamos, porque fíjese que digamos, hay pecados que usted sabe que el pecado va atrayendo otro pecado. Entonces digamos, cuando hay gente que llega a ciertos pecados que catalogamos como graves, ya le dije, la gravedad es igual, pero se inició con uno, y regularmente es con una mentira, regularmente. Se enciende una mentira, y entonces para llegar hasta el otro extremo del pecado, entonces ya hubo 2, 3, 4, 5, 6, y caemos en situaciones tan terribles, ¿verdad? Pero que el Señor nos ayude para poder alcanzar. Entonces, ¿usted quiere ser un mártir? ¿Usted quiere que esa fe porque fíjese que cuando somos mártires, entonces la fe se afianza. Y vuelve la pregunta otra vez. Hágasela por favor al que tiene ahí cercano a usted. ¿Hallará fe cuando Él vuelva en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra cuando Él vuelva? ¿Hallará fe en la tierra cuando Él vuelva? Entonces, la pregunta sería contestada ¿cómo? ¿Ah? Sí, en mí sí va a hallar fe. En mí sí va a hallar fe. Dígalo con convicción. En mí sí va a hallar fe. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que haya fe? ¿Ah? No, ahí lo estamos diciendo. Ser mártir. Ser un mártir. Eso es lo que necesito, ser un mártir, alcanzar un buen testimonio. Que puedan decir, este no es igual que los demás. Ha cambiado de una manera terrible.
Pues por decirlo en un buen sentido, ¿verdad? Ha cambiado demasiado, ha muerto a las cosas del mundo. Ya no es igual. Ok, entonces, continuemos porque el tiempo avanza, la batería se acaba y apenas vamos por el verso 2. Pero en este verso 3 quiero yo detenerme por lo menos un buen tiempo. Y entonces dice la palabra del Señor: por la fe entendemos. Diga conmigo, entendemos. Haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces mire lo que dice la palabra. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho, de lo que no se veía. Ok, entonces mire, hermano. Este verso a mí me impresionó mucho porque yo no lo había entendido, tal vez no lo había escudriñado como el Señor me permitió verlo ahora. Y entonces quiero transmitírselo, porque a veces leemos la palabra, hermano, y la leemos como cualquier otro libro. Y déjeme decirle que la palabra del Señor no es un libro más. No es una compilación de 66 escrituras, tampoco es eso. La palabra es el manual de la vida que nos forma aquí. Y que nos enseña el camino para seguir viviendo allá con Él. Entonces, no es un libro igual que los demás. Yo me recuerdo que hace algún tiempo atrás, nos iba tal vez los que tuvimos la dicha de conocer al Señor hace algún tiempo, había, yo me recuerdo que en un canal en Guatemala, había una serie que se llamaba El Superlibro. No sé si alguien lo logró ver. Pero hermano, fíjese que yo creo que mejor título no le pudieron haber dado. Porque lo lindo era que, a pesar de que era pues eran caricaturas, ¿no? Se abría la Biblia y entonces salía luz. Me impresionaba todo eso, ¿ah? Salía luz y entonces aquellos muchachos o aquel niño se metía. Es como ahora creo que hay una caricatura también que creo que hay un niño que se mete dentro de una cubeta y va a un lugar de dinosaurios. Pues solo que ese no me gusta, ¿verdad? Sino que me gusta porque el otro es la Biblia y esa es formativa, no es informativa. Entonces se metía e iba a recorrer lo que la palabra decía. Pero, ¿sabe qué es? Ahora que lo recuerdo, ¿verdad? O cada vez que lo recuerdo, me doy cuenta que se abría, salía luz, y entonces ellos se metían ahí. Es decir, se abría una puerta dimensional para su vida. Y aunque usted, pues yo espero que usted sí lo crea, ¿verdad? Y aunque usted no quisiera creerlo, yo veo que la palabra es una puerta dimensional para que nosotros vayamos a entender las cosas que Dios quiere para nuestras vidas, a vivir la vida de Dios, estando en esta vida. Ahora, lo interesante es que dice entonces que por la fe nosotros entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces diga conmigo, entendemos. Una vez más, nosotros necesitamos entendimiento. Entonces, ¿por qué necesitamos entendimiento? ¿Y qué es lo que hace? Porque la fe es la que nos lleva a ese entendimiento. Porque por ella, dice, entendemos, por la fe entendemos. Ahora, aquí quiero hacer un análisis, hermano, profundo con usted, o lo más profundo que se pueda, de eso que es entender. Porque no es lo mismo tener conocimiento, ya lo hemos hablado muchas veces, pero no me canso de repetir las mismas cosas y para usted esto es seguro. Entonces, hermano, tener conocimiento de algo no es lo mismo que entender aquello. Y mucho menos actuar en ello. Entonces, cuando dice la palabra entendemos, esa palabra entendemos es la palabra
que en griego se escribe noeo, así como que fuera Noé, ¿verdad? Tildado, solo que le agregó una O al final, noeo. Esa palabra noeo significa ejercitar la mente. Darle ejercicio a la mente. Yo pregunto, ¿alguno de aquí tiene por costumbre hacer ejercicio? No, pero no así de que lo hago cada vez que me acuerdo, ¿ah? Ni allá una vez a la semana o una vez al mes. No. Alguien tiene por costumbre diariamente ejercitarse en algo. ¿Ninguno? Levánteme la mano así sin temor, ¿verdad? Ahí se le va a ver, si camina así es porque sí va, ¿verdad? Ok, entonces digamos, hay quienes practican diferentes deportes, ¿verdad? Pero lo tienen por costumbre. Entonces, fíjese que eso implica algo. De los que me levantaron la mano, pregunto yo, ¿qué los motiva a ejercitarse? Bueno, no que los motiva, perdón. ¿Qué produce en ustedes el ejercicio? Salud. ¿Qué más? Músculos. Fortaleza. ¿Qué más? ¿Ah? Disciplina. ¿Qué más? Bueno, salud, ya dijeron. Energía. ¿Qué más? ¿Ah? Fuerza, fortaleza. ¿Qué más? ¿Ah? Verse bien, ¿verdad? Tener un buen aspecto, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Ah? ¿Cómo? ¡Qué cansancio! Quitárselo tal vez, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué dijo alguien por ahí? Ok, una prolongación de su vida biológica. Ok, una motivación interna, un deseo, algo que se despierte en uno. Bueno, todo lo que ustedes ya dijeron, pero póngale atención a todo lo que usted dijo. Dijeron fortaleza, dijeron lo primero fue una buena salud, ¿verdad? Una salud que obviamente eso redunda en que nuestra vida se extienda un poco más, ¿verdad? O por lo menos, aunque no se extienda porque el Señor puso límite a nuestra vida, no lleguemos al final sin tantos dolores, sin tantos achaques, sin tantas molestias, ¿verdad? Una calidad de vida mejor. Dijeron que un buen aspecto también, ¿verdad? Sí, claro, es obvio, ¿verdad? No es lo mismo tener un ballpack que tener un six-pack, ¿verdad? Entonces, es muy distinto, ¿verdad? Entonces la situación es que nosotros, hermano, se hace, o la gente que lo hace por todas esas situaciones, por fortaleza, etcétera. Entonces, ahora cuando dice un ejercitar de la mente, un ejercicio en la mente, ¿qué es lo que entonces pretende la fe? Darnos una fortaleza en la mente. Recuerda que la Biblia dice que la palabra del Señor, nuestras armas, son para la destrucción de fortalezas. Por ejemplo, digamos, lo voy a poner en este sentido, cuando usted se ejercita, por ejemplo, con un equipo de soccer, ¿verdad? O un equipo de básquetbol o de lo que usted quiera, ¿para qué lo hace? Para que cuando llegue el rival, es decir, el equipo contrario, entonces usted pueda ganarles. ¿Verdad que sí? Quiere, digamos, se ejercita para que si los otros no están bien ejercitados a la manera que usted se ejercitó, a la manera que usted se cuidó, seguramente 45 minutos o los 4 cuartos que dura un partido de básquetbol, que son así, ¿verdad? Los va a aguantar, mientras que el otro equipo va a estar ya, ¿verdad? Paren a esa máquina, sí, pero ¿por qué se ejercitó? Entonces, cuando viene la palabra del Señor, la fe lo que quiere hacer en nosotros, hermano, es que nuestra mente tenga tal fortaleza, tal capacidad de poder derribar al enemigo con sus fortalezas, porque el enemigo viene con fortalezas también. El enemigo viene con pensamientos, hermano, no va a creer que pensamientos de maldad al principio, sino pensamientos que engañan. Pensamientos, hermano, que lo llevan a uno en su humanidad a hacerlo sentir bien, a sobarlo y a decirle, no, pero ¿cómo va a ser eso? Mira, ya es necesario que cambies a tu esposa por 2 de 20. Entonces, empieza el enemigo, mire, fortalezas,
Fortalezas, fortalezas. Y si uno no está ejercitado en su mente, empieza a ser engañado. Y entonces dice, no, si tiene razón, no, chico. Y se mira al espejo, y como el espejo es engañoso, ¿verdad? Entonces él dice, si yo estoy joven, en cambio mi esposita ya no mucho. Y lo peor de todo es que como allá afuera hay el sistema del mundo está íntimamente relacionado con el diablo y con la carne, las muchachas prefieren una buena billetera que matacarita, dicen por ahí, ¿verdad? Y entonces lo ven y aquel ya se siente ahí Mr. Universo, ¿verdad? Y sale por las calles y ya se compra su carro deportivo, sus lentes Oakley, así todos nice, ya se depila la ceja y empieza con sus cosas, ¿verdad? Que aparte que es una crisis de los 40 en adelante, yo reprendo en el nombre de Jesús, yo estoy bien como estoy. Y entonces allá afuera el sistema del mundo le enseña a los del mundo a también apachar el ojito. Y como las fortalezas, porque mire hermano, le voy a decir algo, el diablo trabaja en equipo y que el Señor lo reprenda. Él pone su equipo, ¿va? Bueno, vamos a analizar, vamos a ver una buena dama ahí que se nos presente para poder hacer tropezar a este siervo de Dios. Entonces, agarra su equipo, una bonita dama, agarra su equipo, uno que esté tirándole pensamientos, agarra su equipo, un espejo que le diga al otro que se ve bien, ¿verdad? Agarra el equipo y entonces todo ese equipo viene con fortalezas contra usted y contra mí, como hombres, como siervos, como mujeres, porque ahora de los dos lados se tira, hermano. Fíjese que platicábamos en alguna oportunidad con mi esposa, hermano, que cómo es eso que la Biblia es tremenda, ¿verdad? Porque él va a tergiversar los tiempos, dice la palabra, el espíritu del anticristo, y el anticristo mismo va a tratar de tergiversar los tiempos. Y si usted se da cuenta, hay una tergiversación en los tiempos en cuanto a que la mujer ahora sí desea, le despierta supuestamente por los ojos la belleza del varón. Y eso no es cierto. Bíblicamente hablando, no está comprobado. ¿Por qué ponen ahora, por qué ahora hay, por ejemplo, striptease de mujeres? Antes solo habían para varones. El varón sí le entra por los ojos. A la mujer no, a la mujer es por el oído, bíblicamente hablando. Pero han tergiversado esa situación, la han ido, mire, y es un trabajo, hermano, sutil, terrible, que empieza, hermano, a llegar, ¿verdad? Con poquito, y después más, y después más, y después más, y después más, y después más. Entonces, la mujer ahora se siente atraída por la musculatura, por un hombre alto, con un cabello así rizadito, dorado, y ojos azules, y dientes bien blancos. Y entonces, pero eso es demoníaco. Y no sabe que el otro le tira también al otro bando, ¿verdad? Se le cae un cacho en la mano. Entonces, la situación está en que, hermano amado, eso es un trabajar en equipo, porque el diablo viene y el Señor lo reprenda con fortalezas. Si usted y yo no estamos ejercitados en nuestra mente por la fe, a través de la palabra, vamos a sucumbir ante el equipo contrario. Entonces, nosotros aquí dice, por la fe entendemos. Usted y yo necesitamos ejercitar nuestra mente día con día en la fe. Para que entonces cuando venga el equipo contrario, usted y yo podamos agarrarnos, aferrarnos a esa fortaleza en nuestro músculo mental, si usted le quiere llamar así. La Biblia dice que son los lomos de nuestro entendimiento. ¿Por qué son los lomos del entendimiento? Porque, hermanos amados, ¿por qué se pone uno un cinto? Porque dice que ceñirse los lomos del entendimiento. ¿Qué es lo que usted se ciñe? ¿Ah? ¿O cómo? ¿Qué es ceñir? El ejemplo más fácil es este, ¿verdad? Ceñirse es agarrar el cinto, ponérselo hasta donde usted cree que le llega, ¿verdad? De tal manera que sus pantaloncitos no se vayan a caer, porque ¿qué pasaría? Y usted lo ha visto, ¿verdad? En algunos funny videos que ponen, ¿verdad?
Está aquel cuate ahí en medio del casamiento y ¡fum! Se le cae el pantalón, ¿verdad? Y todo el mundo pues obviamente a reírse, pero es una vergüenza, quiera o no, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que trata el enemigo si nosotros no tenemos un buen ceñir de nuestra mente? Avergonzarnos. Entonces, y la Biblia dice que nosotros debemos ser obreros que no tengan nada. Preséntate, dice. Haz un esfuerzo por presentarte como un obrero que no tenga nada de qué avergonzarse. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ceñir el entendimiento. Los lomos de nuestro entendimiento. Entonces, hermano amado, es que nosotros nos ejercitemos en ello, en la palabra. Es un ejercicio todos los días de nuestra vida. Ahora, el ejercicio, por eso le hacía la aclaración, ¿verdad? Alguien que tenga la costumbre de ejercitarse, porque el ejercicio, y alguien dijo por aquí, creo que tú dijiste, que es una disciplina. Es decir, es todos los días, tal vez hasta a la misma hora. Entonces uno va, el primer día, el segundo día, uno no quiere ni levantarse, hermano. El cuerpo dice, no, la cama, ¿verdad? Ahí quiero estar. Pero se hace un esfuerzo y entonces empieza ya a la semana, ya ni lo siente, ¿verdad? Ya está ahí. Y entonces tomó una costumbre. Eso es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Quiero hacerle una pregunta y por favor no me la conteste. Contéstesela usted nada más, para no avergonzar a nadie, ¿verdad? ¿Cuántos tenemos a bien, hermano, todos los días escudriñar la palabra? No la conteste, por favor. Pero hacia eso es a donde nos quiere llevar la fe. A que todos los días podamos nosotros ejercitarnos. Pero tampoco es una cuestión de que al final, hermano, yo todos los días, aunque no la leo, pero declaro aquel pasaje de Salmo 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Solo eso sabe. Entonces, imagina usted, eso es como aquel que quiere estar así bien ponchado, dicen en mi pueblo, bien cuadrado, bien grandote, ¿verdad? Y solo por costumbre tiene una de aquellas de 5, ¿va? ¿Usted cree que algún día se va a poner así como aquel Lu Ferriño, verdad? No, jamás, hermano. ¿Se acuerda de Lu Ferriño, verdad? Aquel del hombre, el Hulk, ¿verdad? Que el tipo, una espalda como de este tamaño, ¿va? Así. ¿Por qué? Porque se ejercitaron. Pero tal vez empezaron con 5 libras, pero después a las 5 le echaron otras 10, y a esas 10 le echaron a otras 10, y así se fueron, y cada día el músculo iba ampliándose. Ahora yo pregunto, o sea, el primer día tal vez usted solo la parte A del primer verso. ¿Pero qué quiere el Señor? Que al segundo día sea la parte A y la parte B, es decir, todo el verso. Pero después que sea 2 versos, 3 versos, el capítulo completo. De ahí el Salmo 119, de ahí los 150 salmos, de ahí 2, 3 libros. Eso es lo que el Señor quiere. Y entonces, ¿cómo se va a poner nuestra mente, hermano? Sí, mire. Y cuando venga el diablo va a decir, no, yo estaba bromeando, ahí nos vemos. Eso es lo que Dios quiere. Hacia eso nos lleva la fe. Pero sigamos, yo solo quiero hacer esto como introducción. Entonces dice, es ejercitar la mente. Al decir ejercitar la mente es observar. Figurativamente es comprender, es captar, es prestar atención, es entender y es considerar. Mire, yo le hablaba, por ejemplo, de que aquel que tiene una disciplina, hermano, de ejercicio, por ejemplo, uno que sale a correr, bueno, los primeros días levantarse es algo pero tremendo. Ahora, ¿por qué le hablaba yo de esto? Porque digamos, los doctores y la gente que conoce un poquito de esto, ¿verdad? Hermano, le dicen a uno que la mejor hora o las mejores horas para salir a caminar es temprano en la mañana, ¿verdad? Entonces, las más adecuadas, pues. Pero a esas horas, hermano, está uno que quiere dormir, dirían los pitufos, y que el Señor los reprenda, ¿verdad?
Pero fíjese que a veces también dentro de la congregación hay pitufos que le cantan a la gente en el oído y solo dormir, hermano. Y cuando usted va y dice, no, hoy sí voy a leer la palabra del Señor. Y fíjese que yo no sé, pero yo creo que nosotros tenemos que cada día batallar más fuertemente, hermano. Porque uno dice, no, estando en mi cama. Fíjese que yo he visto gente que para leer otro tipo de libros, hermano, en su cama. Y ahí están. Y no se duermen. O van al baño, hermano. Y ahí están leyendo, ¿verdad? Están en la mesa y están tomando su tacita de café y el periódico se lo lee completo. Pero cuando va a leer la Biblia, ni en la cama, ni en el baño, ni sentado. Está tomando el café y está en el baño y la mujer piensa que se fue dentro del baño. Y está en la cama y ay Dios, solo ve la almohada y ya va así, ¿ve? Porque si nosotros ejercitásemos, tuviéramos más fe. A todos nos fue dada una medida de fe, dice la palabra. ¿Pero de qué tamaño es? Como un grano de mostaza. ¿Usted ha tenido la oportunidad de ver un grano de mostaza? ¿Alguien ha tenido la oportunidad? Levánteme su mano. ¿De qué tamaño es, hermano? Mire, yo voy a exagerarle, tal vez, ya está muy grande, creo que lo voy a poner. Ahí está el grano de mostaza. Ahí donde lo puse, ahí está. De ese tamaño, ese grano de mostaza. Cuando termine el culto, ahí lo viene a ver dónde está. Hermano, así es la fe que nosotros tenemos. Pero el Señor dijo, pero cuando se hace grande, es la mayor de las hortalizas, donde aún las aves de los cielos y las bestias del campo se tienden a tener sombra y a hacer nidos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo crece una planta, hermano? Perdón, ¿verdad? Yo estoy tal vez una pregunta teológica y supercientífica. ¿Cómo crece una planta? ¿Ah? Echándole agua, abono, ¿verdad? Eso es todo lo que necesita. Por eso el apóstol Pablo dijo, unos sembramos, otros regaron, no la regaron, ¿verdad? Sino regaron. Pero Dios es el que da el crecimiento. Ahora, Él dio las dos cosas. Él dijo, hay que sembrar, pero hay que regar también. Entonces, en lo primero que nosotros tenemos que hacer, hermano, es agarrar la semilla de fe que se nos ha sido dada y sembrarla en el corazón. Y después de sembrarla en el corazón, empezar a regar esa semilla. ¿Con qué la regamos? Con la palabra. Porque la palabra es agua. La palabra es el abono que llega a nuestras vidas. El mover del Espíritu Santo, eso es lo que hace crecer. Entonces, imagínese usted, al grado, dijo el Señor, que entonces podréis decir a esta montaña, muévete, arráncate y muévete de ahí. Y échate en el mar. Entonces, cuando vienen las dificultades, hermano, grandes sobre nosotros, porque las montañas, hermano, representan las dificultades, entonces podríamos decirle, esas dificultades no son para mí, esas dificultades son para el mar. ¿Por qué cree que lo echó en el mar? Porque el mar significa las multitudes, el mundo. Entonces, cuando viniesen contra nosotros esas fortalezas, esas montañas, nosotros si nos ejercitamos en la mente por medio de la fe, podríamos decir, yo no soy parte de eso, yo no soy parte del mundo, así que te vas al mundo donde perteneces. Y nosotros saldríamos entonces bien librados,
¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Ok, entonces, mire lo que está hablando aquí. Esto es algo extraordinario y por cierto, en el discipulado usted va a oír algo de esto. Espero que vaya, ¿verdad? Para poder oírlo, pues si no quiere, no vaya, ¿va? Pero dice el Señor, porque yo decía, pero es que la Biblia, hermano, es tan extraordinaria. Porque entonces dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Una de las cosas, hermano, más terribles que pueden dañar la mente del hombre son las teorías evolutivas. ¿Por qué cree usted que las enseñan cuando la gente está pequeña? Porque es un minar de su mente en contra de la verdad de Dios. Por eso hay gente que cree que vino del mono. Yo he visto algunos que solo la cola les falta, pero esa es otra cosa, hermano. Hay gente que piensa que vino de un renacuajo que le salió cola y después salió a la tierra y ahí se fue evolucionando y ahora ya es un hombre. Hay gente que piensa que hubo una explosión así en el mundo, en el universo, y de ahí salieron fragmentos, el llamado Big Bang. ¿Big Bang se llama? ¿El Big Bang? Ok. Entonces, y de ahí ya, ahí salió la Tierra y se formó el hombre. Entonces nació ahí pues, de la nada. Y así hay otras teorías. No sé qué otras teorías hayan, ¿verdad? Porque salen unas, hermano, que dice uno, ay Dios, esperas que... también, va, que los caballos y que se fue formando, otro que salió un pez del agua y etcétera, va. La pregunta es de dónde salió ese pez del agua y de dónde salió el agua y ahí se van. Y nunca entienden. ¿Por qué? Porque es un llevar, yo no lo había visto así hasta que el Espíritu me habló. Porque entonces es llevar a la gente a cuestionar a Dios. ¿De dónde salió Dios? ¿Cierto o no es cierto? ¿Cuántos de aquí no se han preguntado, ¿y Dios de dónde salió? Solo dos, ¿va? Todos nos hemos preguntado eso, hermano. Pero ¿sabe por qué? Porque en principio nos quisieron minar nuestra mente con teorías de esta naturaleza, la teoría evolutiva. Y aquí está, dice la Biblia. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De tal manera que lo que es o lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Punto. Ahora, ¿cómo entendemos eso? Les voy a dar a ustedes jóvenes y a usted que todavía se hace esa pregunta de dónde salió Dios, le voy a dar una clave. ¿Quiere que le dé la clave? Pero lo va a poner por obra. Y entonces va a entender. Léase Génesis capítulo número 1 hasta Apocalipsis capítulo número 22 y verso 21. Y usted ahí va a entender de dónde salió y cómo se constituyó todo el universo. Ay, hermano, yo pensé que iba a ser más fácil. Pero para leer a don Happy Potter, dijo alguien por ahí, ¿verdad? Ahí sí, 3 libros de este vuelo son. Pero ahí está la gente engatusada, creyéndose todo el montón de diabluras, ¿verdad? No vaya a ser algún libro ahí que hable de extraterrestres y de cosas. Hermano, si eso está en la Biblia, ¿para qué quiere ir usted a analizar cosas que otro está suponiendo si en la palabra está? Es más, al que tiene al lado suyo es extraterrestre, aunque usted no lo haya comprobado. La Biblia dice que nuestra ciudadanía no es de esta tierra. Perdón, es que lo que pasa es que oye la gente extraterrestre, ¡uy, marcianos! Se da cuenta cómo han minado el enemigo la mente. Extraterrestre está compuesto de 2 palabras, una que es extra y terrestre, significa fuera de la tierra, eso es lo que significa extraterrestre. Entonces, si nuestra ciudadanía no es de aquí, nosotros vinimos de algún lugar.
Ese lugar se llama la casa del Padre, según el Salmo capítulo 23. Entonces, hermano, y en Lucas también dice que Él es el Padre de los Espíritus. Entonces, ahí no pertenecemos a este mundo. No somos de esta tierra. Entonces somos extraterrestres, punto. Ok, entonces, sigamos aquí. No estoy bravo, sino que le estoy diciendo nada más las cosas. Entonces, es un ejercicio de la mente. Entendemos, por medio de la fe, por toda la palabra, de dónde somos, qué estamos haciendo aquí y hacia dónde vamos a volver. Y qué vamos a seguir haciendo aún, estando en esas instancias o en esos lugares. Ok, entonces oiga, prestar atención. Porque, ¿sabe por qué no se entienden muchas cosas? Por la falta de atención. Hay gente que está así, mire, hermano. Y uno dice, ¡ala, qué atentos esos hermanos! ¡Ah, qué tremendo! Pero están pensando, ¡ala, ahorita está jugando fulano contra mengano! ¡ala, me estoy perdiendo el partido de Chivas, la América! Está jugando el Real Madrid contra Irán. ¿Será que Cristiano Ronaldo echó gol? Entonces no prestan atención. Y eso fue lo que le dijo Samuel a Saúl. ¿Sabe por qué le quitaron el reino a Saúl y fue él desechado? Porque le dijo Samuel, ni obedeciste, ni pusiste atención. Porque yo te dije que iba a llegar al séptimo día. ¿Llegó al séptimo día? Sí llegó. Llegó a la hora que el otro pensó que no iba a llegar. No se había terminado. Perdón, hermano. ¿A qué horas de hoy se acaba el día de hoy? 11:59, cuando dan las 12 exactamente, empieza el siguiente día. Si yo le digo voy a llegar a su casa el día de hoy, se lo dije hace 15 días, ¿hasta qué hora tengo chance de llegar a su casa? 11:59:59, si yo me paro en su casa, llegué el día de hoy. Pero si usted me puso atención, no estuviera preocupado. Tendría todas las cosas listas. Y entonces a la hora que yo llegara, me diría, bienvenido pastor, pase adelante. Usted llegó el día de hoy como me lo prometió. Así fue como le dijo Samuel a Saúl. Tu reino ha sido desechado y cortado hoy. ¿Por qué? Porque no pusiste atención. Porque fallaste en la fe. Porque no leíste. Porque no pusiste atención. Porque no ejercitaste tu mente. Llegó a la hora que iba terminando, o que debía de terminar, o que iba a ser la hora exacta del sacrificio. A esa hora llegó Samuel para hacerlo. Entonces fíjese que nosotros podríamos vencer en muchas cosas si pusiéramos atención. Pero mire todas las cosas que vienen en contra nuestra. Si es un ejercicio, ya dijimos, ¿verdad? La debilidad, el sueño, ¿verdad? Etcétera. Todo eso, hermano, mina el entender cómo fue constituido todas las cosas, el universo mismo, y que lo que no se veía, que ahora se ve, viene de lo que no se ve. Sigamos aquí. Todavía no he terminado, hermano. ¿Cuánto tiempo llevaré? Ok. La palabra neo en el diccionario Vine es percibir con la mente, que es la palabra nous. Nous es de donde es mente, ¿verdad? Pensar acerca de, es decir, ponderar o darle una más alta estima, si usted quiere llamarle así, es considerar. Y entonces yo quiero entrar a desarrollar esto. ¿Cuánto llevo? 55. Ok, en 5 minutos voy a tratar de desarrollar entonces el tema. Después de esta breve introducción, vayamos entonces a Romanos capítulo 12 y verso número 2. Y ahí voy a desarrollar en el nombre de Jesús este tema. Romanos 12:2, porque como estamos hablando de la mente, entonces probablemente
no vayamos a desarrollar todo. Pero quiero dejarle esto a usted. Que lo lea conmigo. ¿Lo tiene? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ok. Vaya conmigo a 1 de Pedro 1:13. Al 16 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, de lo que estábamos hablando, ¿verdad? Oiga, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Diga conmigo ignorancia. ¿Me quiere hacer un favor sin que nadie se ofenda? Solo dígale al que tiene al lado suyo, no seas ignorante, hermano o hermana. Dígale, no seamos ignorantes. Siga, no seamos ignorantes. Sino, verso 15, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces voy a terminar con esto, no voy a desarrollar Romanos 12:2, porque eso primeramente Dios lo estaremos desarrollando otro día. Es bastante amplio lo que hay que hablar respecto a esto, y claro, estos versos que leí también, pero solo quiero dejarle esto en su corazón. Si usted va una vez más y analiza en su casa y analiza más despacio, 1 de Pedro capítulo 1, versos 13 al 16, dice la palabra del Señor, que nosotros debemos de ceñir los lomos del entendimiento. No debemos tomar la forma, es decir, no os conforméis a los deseos que antes teníamos, estando ¿en dónde? En la ignorancia. Y además de eso dice que nosotros debemos de ser santos en toda nuestra manera de vivir, y debemos de ser santos porque Él es santo. Entonces alguien podría decir, ¿cómo vamos a llegar a la santidad de Dios? Bueno, entonces yo apunté esto y es lo que le quiero dejar también en su corazón. La santidad se alcanza por medio del entendimiento. Es decir, si usted entiende, usted empieza a ser santo. Porque ¿qué significa ser santo? Apartado para. En este caso, obviamente, es para Dios. ¿Verdad? Entonces, por medio del entendimiento nosotros vamos haciéndonos santos o alcanzamos esa santidad. Es decir, que la ignorancia debe ser sacada de nuestras mentes. ¿Por qué? Porque ¿qué es ignorar? No saber. No saber, no tener un conocimiento y tampoco tener el entendimiento de eso que no conocemos. Entonces, por ejemplo, usted... yo le pregunto, ¿cuántos de aquí saben sobre la teoría de la relatividad? Que nos lo pueda explicar. ¿Alguien sabe sobre la teoría de la relatividad según lo que explicó Einstein? ¿No? ¿Usted no sabe? Entonces usted es un tremendo ignorante de la teoría de la relatividad. Y yo también. Sí, hermano. Porque como no conocemos ni sus aspectos, no conocemos, hermano, de dónde se basó, no sabemos ni siquiera qué fue lo que lo llevó a eso, cuáles son los exámenes que lo llevaron a declarar la teoría de la relatividad. Ignoramos todas esas cosas que hacen la teoría de la relatividad. Entonces somos ignorantes. Ahora, ¿por qué nosotros no somos santos? Por la ignorancia. Por ignorantes. Sí, por ignorantes. Porque entonces aquí dice la palabra del Señor. Bueno, entonces lo que deben de hacer es, cíñanse los lomos del entendimiento. Cuando usted va al libro de Job, ¿alguien tuvo la bendición y la dicha y la diligencia de leer el libro de Job ya? ¿Sí? No, ninguno va. Yo le recomiendo que lea el libro de Job. Lea el libro de Job. Pero una de las cosas, cuando usted llega al capítulo número 39,
que es prácticamente donde el Señor empieza a hablar con Job. 38 final, principio de 39, empieza a hablar. Y le dice, ahora cíñete tú los lomos y sé un varón valiente, porque yo te voy a preguntar y tú me respondes. El Señor le hace un montón de preguntas desde el 39 hasta el 41, finales, principio del 42, y Job no le pudo responder una sola de las preguntas que le hizo. Una sola, no pudo. Y eso que estaba catalogado en el capítulo 1 como un hombre temeroso de Dios, apartado del mal. Varón, ¿qué dice? ¿Qué más? Justo, perfecto. Y no le pudo responder una sola. Entonces imagínese usted cómo estamos nosotros. No es para que nos sintamos mal, sino es para que nosotros empecemos a entender que cuando buscamos ese entendimiento, valga la redundancia, entonces vamos a empezar a caminar a ser santos. Y vamos a alcanzar a ser santos, porque muchas veces yo he escuchado expresiones de gente que dice, y eso es gente que es del mundo, gente que vive a la manera del mundo, influenciada por el mundo, el diablo y la carne, y yo espero que usted como cristiano no piense de igual manera. Nosotros sí podemos llegar a ser santos, como Él es santo. Y no está hablando a la categoría de Dios, no vayamos por ese lado, sino santos porque hemos dejado la ignorancia, porque si algo es nuestro Dios, es el entendimiento y la sabiduría misma. Quiere decir que Él es conocedor de todo. Por eso es que vive en santidad, por el conocimiento que tiene. Por eso Él es santo, por el conocimiento que tiene, por el entendimiento que tiene de las cosas y por la práctica que hace de las mismas. Entonces usted y yo vamos a ir hacia la santidad cuando dejemos de ser ignorantes. Para dejar de ser ignorante, ¿qué necesita? Aquí se lo voy a decir. Le voy a terminar de decir lo que anoté. Entonces, es decir que la ignorancia debe de ser sacada de nuestras mentes, y es entonces que alcanzamos una vida sobria. Por eso dice ahí, ¿verdad? Sed sobrios, ceñid los lomos del entendimiento, sed sobrios. Porque cuando usted, mire hermano, nunca le ha tocado toparse con un borracho, con alguien que está borracho. Le pregunte lo que le pregunten, le va a salir por otro lado. Le va a empezar a decir un montón de cosas y le va a hablar incoherencias y tonteras, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros somos ignorantes, ¿sabe qué sucede? Entonces somos como los borrachos, porque el mundo emborracha también, con sus ignorancias, con sus tonteras, con sus lujurias, con su pecado. Pero usted y yo estamos caminando hacia la santidad. Entonces, ¿de qué tenemos que ser llenos? Porque la Biblia dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino antes bien, sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Entonces quiere decir que el vino del Espíritu, ese vino nos va a dar a nosotros entendimiento de las cosas de arriba, de las cosas de Dios. Y entonces vamos a dejar de ser ignorantes y vamos a caminar entonces hacia la santidad. Dice entonces que alcanzamos una vida sobria delante de los ojos de Dios y de los hombres. La ignorancia la erradicamos por medio de, oiga, si quiere anotarlo, ¿verdad? Investigar, indagar, leer, enseñar, exhortar, practicar, ordenar, escribir, considerar, examinar, preguntar, inquirir, poner atención. Todas esas palabras las encuentra usted en la Biblia. Todas las que le describí las encuentra en la Biblia. Y entonces yo quiero, si gusta, le doy ¿quiere anotarlo? Bueno, los que están anotando, pues los que no, por lo menos en su mente llévese alguna, ¿verdad? Y le recomiendo que traiga su libretía, ¿va? Para apuntar de vez en cuando. Primera de Timoteo, capítulo 4, versos 13 al 16. Es solo para que usted se dé cuenta de lo que le estoy diciendo.
Solo le pido a alguien, por favor, que me busque Salmo 10:13. Tal vez, Richard, si me haces favor, mejor búscalo vos. Y ahorita que te diga, lo lees. Primera de Timoteo, capítulo 4, versos 13 al 16. Luego, Lucas, capítulo 1, versos 1 al 4. Por lo que le estoy diciendo nada más es para que usted corrobore que la ignorancia se quita o la erradicamos de nuestra mente para llegar a ser santos, y eso es lo que nos hace que nosotros ciñamos los lomos de nuestro entendimiento, y eso nos lleva a nosotros a la fe de Dios, y eso es lo que va a responder a la pregunta del Hijo del Hombre: ¿hallará fe cuando venga a la tierra? Cuando está hablando de va a hallar fe cuando venga a la tierra, es hallará santos cuando venga a la tierra. Pregunto, ¿hallará santos cuando Él venga a la tierra? Yo creo que sí, usted y yo vamos a estar en ello, si salimos de nuestra ignorancia. ¿Amén? Porque vamos a llegar a ser santos. La santidad se llega, o una de las cosas que nos lleva a la santidad es el salir de la ignorancia. Ok, 1 Timoteo 4:13 al 16, Lucas 1 del 1 al 4, Hechos capítulo 8, versos 27 al 35. De alguna manera le estoy dejando una tarea, ¿verdad? Para que usted se dé cuenta y entienda un poco más. Hechos 8, 27 al 35. Daniel, capítulo 9, versos 1 y 2. Mateo 2, versos 5 al 8. Esdras, capítulo 7, verso número 10. Esdras es un libro que casi nunca, o muy raras veces Esdras 7:10, que muy raras veces lo vemos, ¿verdad? Ok, entonces ahí va a encontrar usted todas esas palabras que le dije: investigar, indagar, leer, enseñar, exhortar, practicar, ordenar, escribir, considerar, examinar, preguntar, inquirir y poner atención. Todas esas cosas sirven para que nosotros salgamos de la ignorancia y nos volvamos santos. Ok, entonces, pero oiga esto, y por eso quiero que leamos esto. Tal vez si le bajamos un poquitito de volumen nada más, por favor, hermanos. Pero oiga, por favor. O si quiere, solo oigámoslo. Y ahorita ya continuamos con la administración en el piano. Perdón que les haya interrumpido, hermanos. Tan lindo que estaba. Amén. Pero léenos, por favor, Salmo capítulo número 10, verso número 13. Dice: ¿por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho: tú no lo inquirirás. Bye. Entonces lo voy a explicar y con esto termino. Una vez más léelo, por favor. Dice otra versión: ¿por qué ha despreciado el impío a Dios? Uh-huh. Ha dicho en su corazón: tú no lo requerirás. Vale, entonces dice: ¿por qué es que el malo, el impío, el que no quiere nada con Dios, por qué no quiere nada con Dios? Lo voy a poner así: ¿por qué el ateo dice que es ateo? ¿Y por qué la gente no quiere nada con Dios? Yo ya le dije que la vez pasada transmitieron una noticia en la que decía que esta generación es una generación donde lo espiritual, las cosas espirituales, ya ni se mencionan. Es la menos religiosa, dicen ellos. Ya no quieren nada con la religión. Y tienen razón, no deberían de querer nada con la religión, deberían de querer algo con Dios. Entonces, dice el malo, el impío, dice que no quiere nada con Dios, ¿verdad? No quiere nada con Dios. ¿Por qué? Porque ahí dice, en su corazón. Léelo, por favor, una vez más. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho: tú no lo inquirirás. Ok, entonces quiere decir que le habló a su corazón y le dijo: no vas a indagar de Dios. En su corazón dice: yo no voy a investigar nada de Dios. En su corazón dice: a mí no me interesa saber nada de Dios. En su corazón dice: yo no quiero investigar de Dios. En su corazón dice: yo no quiero leer de Dios. En su corazón dice: yo no quiero enseñar de Dios. Yo no quiero exhortar de Dios. Yo no quiero practicar de Dios. Yo no quiero ordenar nada de mi vida de parte de Dios. Yo no quiero escribir. Yo no quiero considerar. Yo no quiero examinar. Yo no quiero preguntarle a Dios. Yo no quiero inquirir. Yo no quiero ponerle atención a Dios. Eso es lo que dice el malo y el impío. Y por eso cree que nunca se puede llegar a ser santo.
Y por eso es que no busca a Dios. Y le habla a su corazón diciendo, de Él no vas a inquirir. Pero como usted y yo sí, bendito sea Dios. Entonces usted y yo, por nosotros, sí viene el Señor. Porque Él viene por los escogidos, los cuales son santos, los cuales son justos. Póngase de pie en esta mañana, por favor. Y si quiere acompañarnos este viernes para el miércoles, no se vaya a perder el discipulado. Está muy lindo, está tremendo y se va a hablar algo de esto. Pero el viernes también quiero desarrollar ese capítulo número 12 y verso 2 de Romanos, si el Señor así nos lo permite. Amén. Pero hoy en esta mañana yo solo quiero terminar, yo sé que hay comida a la cual todos estamos invitados para poder estar aquí juntos una vez más. Y hay una actividad por la tarde también, a la cual también le invitamos a que vaya, es Pro Templo. Pero en esta hora, dejando un poquitito a un lado eso,